¿Cómo están? Les habla Enrique Vargas en esta tarde finalmente lluviosa. Está lloviendo. Escuchamos. Está lloviendo en Jalapa después de casi un mes de no llover. Un mes de no llover. El río se secó. Ya tiene varias semanas que se secó el río Vizcaya. Tenía 30 años que no se secaba. De hecho, se secó hace 30 años porque le quitan casi todo el agua allá arriba en Jalapa. Pero realmente la sequía que se aprecia en Jalapa es, pues ya realmente lo impacta a uno. Y en esta ocasión quisiera platicar pues en torno a la situación que estamos viviendo. Ayer el Batel, el subsecretario que lleva las riendas del proceso del coronavirus, declaró que de acuerdo a los cálculos epidemiológicos es probable que en México, por las curvas y por todo lo que ellos calculan, que entre mayo, junio y julio serán se levantará el pico de la pandemia y que probablemente hasta agosto empiece a bajar esto. Y quisiera reflexionar en torno a qué significa todo esto. Primero, decir que el mismo Batel y los investigadores afirman que entre 80 y 90% de las personas de todas maneras se van a infectar. De hecho, pues la inmunología y la epidemiología, infectología, pues parten de la premisa de que es precisamente el hecho de que las personas se infecten, uno de los elementos fundamentales en el devenir de una pandemia. Algunas preguntas que nacen ahí es ¿cuál es el objetivo del aislamiento si la infección de todas maneras va a llegar? Y de hecho es la infección el aspecto fundamental del paso entre la inmunidad, entre la falta de inmunidad, así es el modelo, así es los principios de la inmunología, y la inmunidad que conlleva a un refinamiento de la respuesta inmune y a una inmunidad. Y una pregunta para mí, que he estado abordando mucho más profundamente y reiterativamente, es ¿de qué depende la inmunidad? Otra pregunta más allá es ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Cuáles son realmente las causas profundas y complejas de la enfermedad, más allá de esta causalidad, causa-efecto de un coronavirus, una enfermedad? Pero donde muchos médicos y personas, investigadores ya en varios lugares del mundo, en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, han planteado, se muere, no estoy hablando de teorías de la conspiración, estoy hablando de investigadores y sobre todo clínicos que están en los hospitales y están trabajando y que dicen, se muere con coronavirus, no se muere por coronavirus, y que ahí es donde está una de las esencias de todo esto. Pero entonces lo que creo que es una de las dimensiones muy importantes para reflexionar es qué nos está llevando a este callejón sin salida en donde las propias limitaciones o fortalezas, sí, hay quien lo puede ver desde una perspectiva, hay quien lo puede ver desde la otra, de la propia manera como abordamos un fenómeno como una infección y una epidemia,
nos llevan a una contradicción brutal en términos de que solamente podemos responder promoviendo el aislamiento, medidas de higiene en términos de la asepsia, es decir, que el virus no penetre en nuestro cuerpo, pero la pregunta es si de todas maneras penetra. ¿Cuál es un razonamiento, una actitud o una posición, un conjunto de acciones realmente sustentables respecto a la enfermedad? Pero ¿cómo todo esto se relaciona con una sociedad moderna que en los últimos 100, 150 años, pero sobre todo en los últimos 40 o 50 años, ha fundado la esencia de su vitalidad, de su viabilidad en el consumo, en toda una red increíblemente complicada y compleja de comercio, de crecimiento, de demanda, de flujos de mercancías y capitales de todo el mundo a todo el mundo por miles y miles de millones diariamente, y para los cuales el colapso de los seres humanos saliéndose de esa lógica significa peor que una pandemia, significa no hay maneras de describir, y a eso es a lo que quisiera llegar. ¿Qué significa? ¿Cómo nos hemos reaccionado como personas, como comunidades, como familias, como sociedad ante lo que está pasando? Y tengo la sensación de que más que menos, desde los gobiernos hasta las personas, es bueno, pues nos ponemos en estado de alerta, de emergencia durante unos días, luego que se convierten en unas semanas, luego se le agregan otros 10 días más, pero estamos como sociedad aguantando la respiración, dándonos cuenta, cada uno en nuestros ámbitos, que se están agotando esas reservas de una sociedad que no puede existir fuera del comercio, del flujo de dinero, del comprar, del ser clientes para todas y cada una de las cosas, incluido el agua. Entonces, tenemos un sistema que no sabe qué va a ser en mayo, ni en junio, ni en julio, y que está fundado, a diferencia de como ocurría hace 100, hace 200, hace 300 años, y todos creemos y hemos disfrutado de las bondades de este sistema que funciona globalizado y que funciona interdependiente en un grado tal que la mayoría de la humanidad no tiene nada que ver con la producción de lo esencial, que es los alimentos, y en donde además la agricultura moderna funciona de tal manera que ha destruido todo el suelo. Se ha perdido más de la mitad del suelo fértil, ha destruido la inmensa mayoría de los saberes, las prácticas y el entretejido de los saberes campesinos y todo esto para producir alimentos suficientes a una manera sustentable, puesto que la agricultura moderna funciona sobre la base del petróleo, de un petróleo baratísimo, que implica a su vez una devastación de los bosques y de todos los sistemas de donde saca su petróleo, la destrucción del subsuelo con los consecuentes terremotos, contaminación de las aguas subacuáticas, y que gracias a este petróleo, que tenía una eficiencia de la cantidad de energía que se invertía en todo el proceso para extraerlo y la cantidad que nos daba el petróleo, que en un inicio, a mediados del siglo XIX, era de 500 y hasta 1000 por uno, 300, 200, y que en estos momentos está de una eficiencia de entre 20 y 10 por uno, y está bajando claramente conforme las fuentes se van haciendo más profundas, más inaccesibles. Se agotaron ya hace muchos años las fuentes baratas, y de ese petróleo regalado, que es el resultado de cientos de millones de años de acumulación de la tierra, que nos lo hemos quemado en menos de 100 años, depende la agricultura, porque
agroquímicos, los fertilizantes, que son la única manera que ya tiene la agricultura moderna de seguirle sacando eh, productos, por cierto, absolutamente carentes de vitalidad y de valor alimenticio, llenos de químicos que, por cierto, desde muchos puntos de vista, y existen innumerables estudios, áreas establecidas de la biomedicina que muestran que cómo tiene todo que ver con estas debilitamiento epidemias, porque nos tratan como si nuestro sistema inmunológico fuera un sistema que no aprende, que no tiene capacidad de defenderse de la ecología microbiana, ecología que por cierto está profundamente afectada por el cambio climático y por la devastación de los bosques en donde viven, han vivido durante millones de años en equilibrio los microbiomas, que es decir, toda la población de bacterias, virus, hongos, etc. Y todo este sistema ha sido arrasado y destruido. La agricultura moderna necesita invertir 10 kilocalorías por cada kilocaloría que obtiene. Es decir, es un sistema absolutamente inviable, ineficaz, y solamente es así porque tienes este petróleo regalado por la tierra a unos costos que ya además se están acabando y con unas consecuencias devastadoras, porque además meter fertilizante que quema y que mata toda la ecología microbiana de la tierra no es un acto suicida que apenas nos estamos dando cuenta. Y la pregunta es, ¿cómo va a funcionar, o más bien cómo se va a colapsar en las próximas semanas, a menos que suceda? ¿Qué puede suceder si estamos atrapados en un sistema médico, biomédico, de intereses de las corporaciones, de la Organización Mundial de la Salud, que actúa de una manera completamente irresponsable en tantas dimensiones, entre otras en no estar acompañando al menos, ya no entremos a discutir de que esté ahí la pandemia, que sea un coronavirus, que no se está hablando, porque claro, abiertamente, porque claro, los intereses de las grandes corporaciones de la alimentación saltarían, y de las corporaciones farmacéuticas que están detrás del uso y abuso increíblemente criminal que ha sido denunciado desde hace décadas de los antibióticos, de los antivirales, de los antihistamínicos, de los antiinflamatorios, etcétera, y que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos locales de los países no están saliendo a hacer verdaderamente una campaña y a hablar claramente cuáles son las correlaciones que están detrás del debilitamiento orgánico, de la vitalidad y del funcionamiento del sistema inmunológico. Y al mismo tiempo no están dispuestos ni pueden, por sus principios éticos que piensan que la única manera de salvar a la población es encerrándonos, y nos damos cuenta de que todas estas premisas sobre las cuales estaba fundamentada nuestra vida, el consumo, los viajes, la televisión, el internet, comprar, empleos, negocios, ingresos, deudas, tarjetas, etcétera, una estructura socioeconómica está basado sobre estos elementos que son a su vez socavados y destruidos por esto que está sucediendo, cuando además hay muchas voces de personas, no de youtubers, sino de personas, científicos, que están, como decía ahí, que están alertando y que están diciendo, y es una obligación desde la ciencia el decir, vamos a investigar, no lo quieren investigar, y se desata toda una avalancha que se mueve con las gráficas y con los muertos y lo que está pasando en Estados Unidos, y todo el mundo pensando que es el coronavirus. Puede ser, puede no ser, pero finalmente a lo que quería llegar es que estamos conscientes de lo que se viene en las próximas semanas y meses, en donde además, como resultado de todo esto, se va a debilitar todavía más la ecología y la viabilidad de nuestro sistema inmunológico, en general de la vitalidad de nuestros sistemas, de nuestras células, de nuestros tejidos. ¿Y qué va a pasar con la estabilidad y la viabilidad de todo un mundo moderno
y de un mundo que habíamos dado por sentado a la luz de todo esto en los próximos meses. Creo, y los invitaré a que sigamos reflexionando, que en los próximos días y semanas, querrámoslo o no, estas condiciones y este mundo que habíamos asumido como dado y seguro y viable para siempre, o por lo menos hasta que nos muriéramos, con el dinero y con las fuentes de ingreso y con el alimento y todo lo demás por sentado, se está cuestionando y merece que las personas que podemos y estamos en la disposición de parar y reflexionar y de abrirnos a una crítica, podemos y debemos, por la viabilidad, reflexionar y empezar a movernos también en una dirección diferente. Bueno, espero que estas reflexiones, esta invitación al diálogo pueda servir de abrir un proceso que creo que es fundamental en estos momentos de la humanidad. Bien, pues seguiremos en diálogo y nos veremos por esta vía pronto. Hasta luego. Si les gustan, ojalá que puedan suscribirse a los canales de Diálogo de Saberes y Unidad de Salud Integrativa, donde estamos en el intento de abrir estos diálogos y esta reflexión crítica. Hasta luego.